En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Al término de este breve estudio realizado en los últimos capítulos de este programa sobre los fundamentos de la cultura cristiana, ha llegado el momento de reunir las tesis esenciales con el propósito de evaluar los resultados. Para ello resumiremos en primer lugar los principios que ha desarrollado cada uno de los tres personajes elegidos para ilustrar las tres disciplinas contenidas en el dogma. Extraeremos luego los principios comunes y sacaremos finalmente las conclusiones en materia de verdad y de unidad. Aristóteles personifica la filosofía, esa disciplina natural que sirve de fundamento primero a toda la cultura cristiana. Se hace el defensor apasionado del patrimonio común de la humanidad en lo referente a los conocimientos naturales del mundo. Se las tiene que ver con los que ponen en duda el ser y la naturaleza de las cosas. Eso es, de parte de ellos, una actitud suicida. Si no hay ni ser ni naturaleza, entonces la ley de la vida es la ley de la evolución y de la contradicción, que desemboca inevitablemente en la destrucción de todo, incluida la propia evolución. Aristóteles no escatima críticas a los evolucionistas y sofistas que solo rumian sus propias ideas. Los trata de ciegos y de intelecticidas. Por egoísmo intelectual se cierran a las cosas, niegan al otro, o sea, al ser, y con él al ser supremo. El filósofo restablece, pues, la evidencia de que la inteligencia humana está hecha para conocer la verdad. Su papel es contemplar el mundo y no darle forma según el capricho de sus categorías mentales. El hombre frente al universo es un Homo sapiens, no un Homo faber. Siempre atento a la realidad, lee las cosas, su naturaleza, su existencia y las leyes que gobiernan el universo, como los principios de causalidad y de no contradicción. Sabe que siempre será cierto que un gato es un gato, que un perro es un perro y que un perro no es un gato. En suma, el sentido común de Aristóteles le enseña que hay verdades eternas fundadas en las naturalezas concretas, que la verdad es una y exclusiva, y que lo que es absolutamente cierto en un momento dado nunca podrá ser considerado como falso. Con San Agustín entramos de lleno en el terreno sobrenatural. En reacción contra la tesis pesimista de una creación mala hecha por un Dios cruel, sabe que Dios es bueno y quiere la salvación de los hombres. Siendo aún simple catecúmeno, mide la importancia y el papel de la providencia, que ha tenido que dotar al hombre de una revelación sobrenatural sobre Dios,
pues sin ella el hombre no podría conocer los medios de salvación. Ha tenido también que confiar esa revelación a una autoridad suprema en la tierra, a una iglesia docente, pues sin ella ninguna doctrina podría estar exenta de error. Ha tenido igualmente que proteger a esa iglesia en su papel esencial de guardiana del depósito revelado, sin lo cual habría fallado en el cumplimiento de su deber. Por último, esta misma providencia no ha podido permitir que una sociedad religiosa como la Iglesia Católica sea falsa y haya logrado, en nombre de Dios, conquistar el mundo entero con la única arma de su santidad. San Agustín abre los ojos, mira a su alrededor y ve esos monumentos de la historia que son el Antiguo y Nuevo Testamento, pero también a la Iglesia Católica, llena de vida en aquel cuarto siglo después de las persecuciones romanas. Sabe que no hay efecto sin causa y que si los efectos son reales y divinos, las causas deben ser igual de reales y divinas. La historia de la conversión del Santo Doctor nos muestra que su fe no cayó de las nubes, sino que está profundamente anclada en un hecho concreto, que Dios ha hablado a los hombres, tanto en el Nuevo Testamento por su Hijo Jesucristo, como en el Antiguo Testamento, y que esto es una verdad histórica, al mismo título que el Evangelio y la Iglesia. Así, el itinerario espiritual de San Agustín demuestra ante todo que la verdad cristiana se funda en una evidencia, la evidencia del hecho histórico de la revelación de Dios. Por último, en materia de teología, Santo Tomás, valiéndose del apoyo de la filosofía natural y de la revelación sobrenatural, pudo elaborar su obra de síntesis que explica a una por la otra. Las dos sabidurías, por supuesto, eran dos caminos distintos, pero podían unirse en algún momento para alcanzar la misma verdad, ¿o debían oponerse siempre? Algunos hablaban de dos verdades independientes e incluso contradictorias, de manera que se podría estar obligado a creer por fe divina lo que científicamente fuese falso e imposible. Esta gente profesaba el fideísmo ciego, que pretende que la fe no puede basarse en motivos racionales. Dios es absurdo porque es misterioso, y por lo tanto, creo porque es absurdo. Santo Tomás le declara una guerra a muerte a ese sofisma de las dos verdades y le opone su obra teológica fundada en una nueva verdad de sentido común. La armonía entre la creación y la revelación, entre el orden natural y el orden sobrenatural, porque ambos proceden del mismo Dios. Ambas ciencias, la de la filosofía y la de la revelación, están hechas para unirse y han de engendrar al fin una nueva ciencia, la teología. Ahora bien, solo puede haber una verdadera revelación, y lo mismo hay que decir de la filosofía realista, puesto que se basa en los datos del sentido común. De ahí se sigue, por lo tanto, que la combinación de ambas, que es la teología católica, es también una sola. La ciencia teológica, la que une rigurosamente los datos de la fe con las conclusiones teológicas a través de la filosofía realista, ha de ser necesariamente una sola, y esta ciencia en sus líneas esenciales es la teología tomista. De este modo, el dogma goza de la misma infalibilidad que era atributo de las verdades reveladas y de las verdades del sentido común. Y si hay un progreso dogmático, deberá ser en el sentido del pasado, en perfecta concordancia con los dogmas definidos precedentemente. De esta manera, con el correr de los tiempos, la formulación dogmática puede haber sido más o menos precisa, pero nunca falsa, de modo que permita negar hoy lo que afirmaba ayer. La unión de principios. Las diversas disciplinas afines al dogma, a pesar de sus diferencias, tienen puntos comunes que hay que subrayar. En la base de la filosofía eterna, de la revelación cristiana e indirectamente de la teología escolástica, hay un profundo realismo al que acompaña naturalmente una óptica resueltamente optimista.
Por lo que se refiere al realismo, es necesario comprender que la filosofía parte de la realidad y nunca se separa de ella. Este realismo percibe las esencias de las cosas, supone que estas esencias reales son el objeto del pensamiento y pueden fecundar la inteligencia. Lo mismo puede decirse de la revelación, que se funda en un hecho concreto tan real como la existencia de Napoleón, a saber, el hecho de que Dios habló por medio de sus profetas, y de su Hijo Jesucristo, que se encarnó realmente. La teología se funda en el único Dios verdadero, que es a la vez el autor de la naturaleza y de la revelación. Como puede verse, las tres disciplinas se fundan en tres evidencias. En última instancia, en tres evidencias de los seres y de los hechos vistos y oídos. Este realismo es el fundamento de un optimismo radical, pues sostiene que la inteligencia es capaz de comprender y de expresar la realidad y la verdad. En el marco del realismo optimista, la revelación, al igual que la religión, no es un salto al vacío o al absurdo, sino al contrario, un salto a lo evidente y a lo razonable. Porque todo en la Iglesia Católica es racional o al menos razonable. Los misterios divinos son suprarracionales, pero están fundados en motivos racionales de credibilidad. Santo Tomás decía que no vemos a Dios, pero vemos a todas luces que debemos creer en Él. Para creer, el fiel ha de juzgar la verdad de su religión, y eso sería una locura si no tuviera ninguna evidencia de ella. Sin esa evidencia, su fe en Dios, que es el acto más elevado de la facultad más noble del hombre, sería el acto más antihumano del mundo. Desde una perspectiva realista y católica, toda investigación se lleva a cabo en plena luz para descubrir los motivos de credibilidad, es decir, las señales irrefutables de la revelación histórica, esto es, los milagros, las profecías cumplidas y la santidad real de los miembros de la Iglesia. Así como una curva en la carretera obliga forzosamente al conductor a formular un juicio, y así como el principio de causa y efecto lleva necesariamente al científico a llegar a una conclusión, del mismo modo los motivos de credibilidad muestran al creyente que efectivamente debe creer y provocan su asentimiento. Lo que es verdad para la filosofía y para la fe, también lo es para la teología. De modo que los modernos, aunque se hayan quejado a menudo de la aridez de la teología tomista, jamás han podido impugnar razonablemente sus bases bien fundadas, su fuerza intelectual y su rigor científico. Propiedades de la verdad. Estas mismas disciplinas coinciden al describir las propiedades de la verdad en cualquier nivel natural o sobrenatural. Esas propiedades se reducen a tres, que se corroboran mutuamente. La verdad siempre es perfectamente definida y concreta, por consiguiente es exclusiva y por lo tanto es esencialmente inmutable. No se trata aquí de tesis llovidas del cielo, sino de evidencias dignas de perogrullo, por lo que son inexpugnables. En primer lugar, la verdad es eminentemente concreta, por la simple razón de que es la conformidad del pensamiento con la cosa singular, perfectamente definida. Solo son verdaderas las cosas reales de carne y hueso, mientras que las ideas quiméricas y las imágenes son falsas. Les falta el ser, la vida y la acción. El presente es verdadero y en rigor lo es también el pasado, mientras que el futuro no lo es. Es verdadero lo simple y lo particular, pero no lo universal, en el sentido de que no existe en la realidad concreta. Existen Pedro y Pablo, pero aún no hemos visto nunca a Doña Humanidad paseando su perro por la calle. En segundo lugar, si la verdad pertenece al orden de lo concreto, es escandalosamente discriminatoria. Ya antes de abrir los ojos, debemos excluir toda una serie de juicios, como el de la cuadratura del círculo, porque lo verdadero, por lo menos, debe ser posible. Pero el hombre se vuelve restrictivo, sobre todo cuando comienza a juzgar las cosas, ya que todo juicio es una elección
y la elección es exclusiva. Si digo la verdad al afirmar que la pared es blanca, mentiría afirmando que es negra o gris, o simplemente que no es blanca. Enunciar una verdad es tomar partido, es adoptar una postura que rechaza implícitamente las posturas contrarias. Así, en la filosofía, Aristóteles afirmó el ser y se alejó por lo mismo de la postura opuesta de Heráclito. Y en materia de revelación divina, los apóstoles afirmaron que Jesucristo existió y dijo ser Dios, y por eso mismo rechazaron como falso y no histórico el hecho de que Jesucristo no haya existido y no haya dicho ser Dios. Lo mismo vale para el dogma. Afirmar la encarnación de Jesucristo es rechazar como falso y no histórico el hecho de que Jesús no sea el Dios encarnado. La misma propiedad de la verdad es su carácter inmutable y absoluto. La verdad recibe ese carácter inmutable de las esencias eternas y de los hechos concretos. En el caso de las esencias, es evidente que desde que hubo un gato en el mundo, la especie gato, la felinidad, existirá para siempre, aun cuando desaparecieran todos los gatos. Los principios de no contradicción y de causa y efecto son principios mucho más inamovibles que los cimientos de la tierra, porque rigen también el cielo. Lo mismo sucede con los hechos concretos. Decir que Carlomagno fue consagrado emperador en el año 800 es enunciar una verdad pasada, pero eternamente cierta, porque lo que sucedió no puede no haber sucedido. Y puesto que es inmutable, la verdad también es absoluta y rechaza cualquier relativismo, es decir, no admite excepciones ni grados. Así, el principio de causalidad tiene valor universal. Nunca habrá humo sin fuego, ni en Marte ni en la Tierra. Es tan absoluta que no admite grados, de modo que, por ejemplo, se es hombre plenamente o no se es. Quien es hombre no es más o menos mono o burro. Por eso, en filosofía existen verdades eternas y absolutas. Por eso, el hecho concreto e histórico de la revelación de Dios a los hombres es una verdad eterna y absoluta. Es eterno y absolutamente cierto que Dios habló en tal o cual lugar y se manifestó a tal o cual hombre y le dijo tales o cuales cosas, y que constituyó a Pedro como garante de esa revelación. Por eso el dogma es infalible, porque es la rigurosa conclusión de los datos infalibles de la filosofía y de la fe, aunque utilice para ello el lenguaje flexible de la analogía a fin de poder pasar de lo creado a lo increado, de los seres al ser. Estas conclusiones son verdades analógicas que dicen de manera verdadera, inmutable y absoluta que Dios es verdadero, bueno, misericordioso y santo, pero también que lo es mucho más de lo que nosotros jamás podremos imaginar. El principio de unicidad. Desde una visión realista, la cuestión de la unidad se suma necesariamente a la cuestión de la verdad, la cual se suma a su vez a la cuestión de la realidad, del ser y del hecho histórico. El único cometido del filósofo realista es ajustar su pensamiento a lo que es, cualquiera que sea su estado de ánimo o sus intereses. La paz de espíritu y de corazón se alcanza solo a este precio. La inteligencia es la facultad de la verdad y se hace falsa desde que deja de conformar su pensamiento con la realidad. Querer pensar sin pensar la verdad es mentirse a sí mismo. Querer alimentar la propia inteligencia con fantasías es querer vivir a la buena de Dios. Por eso pretender unir los espíritus en un pensamiento falso a sabiendas, lejos de ser la meta del sabio, es el colmo de la ceguera filosófica. Estas observaciones valen también para la fe en la palabra de Dios y la teología. Estas disciplinas están hechas para conocer a Dios y no para desconocerlo, o peor aún, ignorarlo. La ignorancia de Dios es el primer y peor insulto que se le puede hacer, como si Dios y su revelación fueran un lujo innecesario del que se puede prescindir. Por eso mismo, la religión que une al hombre con Dios depende primera y principalmente del verdadero conocimiento del Dios verdadero.
Por eso mismo, todo amor que no se guíe por la verdadera fe no solo será una caridad falseada, sino una falsa caridad. La primera caridad es la caridad de la verdad, y pretender amar a Dios sin querer someterse a su revelación es injuriar a la verdad de Dios. Como se ve desde una perspectiva realista, las disciplinas vinculadas con el dogma y la religión no pueden llegar a un acuerdo fuera de la verdad, fuera del ser de las cosas, fuera de los hechos concretos y del ser de Dios. La verdad cristiana no admite en ningún caso una unión que haga abstracción del verdadero Dios y de la revelación concreta. No admite una reunión artificial de las distintas iglesias por un pacto de no agresión que deje de lado los puntos de discordia. Semejante actitud sería un insulto a los no creyentes y a los no católicos por considerarlos incapaces de desear la verdad y el bien. En realidad, el sincretismo de las religiones solo puede llevar al más puro y simple escepticismo, ya sé que nadie crea ya en nada. Se olvida de que Dios es un Dios celoso, que vomita a los tibios y a los indiferentes. Se olvida el primer mandamiento, que manda odiar a los falsos dioses para amar solamente al único Dios verdadero con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Por eso, el relativismo doctrinal es la peor de todas las ofensas. Agradecemos su compañía. Continúe en Convicción Radio, en donde estaremos siempre en defensa de la tradición de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo.